hermana. Un privilegio estar de nuevo acá. Creo que la última vez fue ya por enero, cuando vinimos con la familia, y cuando casi todos estamos juntos. Por cierto, además, decirle muchas gracias, una vez más por siempre, por sus oraciones, ofrendas. Realmente lindo saber cómo Dios sigue obrando. Y realmente Dios ha sido fiel en el servicio allá también con nosotros. Nos ha ayudado mucho, y tanto en la iglesia como en el seminario Dios está siendo glorificado. Así que ustedes son parte de esto, debería compartir parte de esto. Hermosas las alabanzas y también los himnos realmente. Y estuve pensando hace tiempo atrás que invitaron a otra iglesia en Córdoba, que era esto de adorar, y qué significa realmente adorar a Dios en plenitud. Y a veces yo sé que cuesta entender esto de adorar a Dios en su plenitud, porque nosotros somos finitos y somos limitados. Entonces podemos llegar hasta como un punto nomás. Pero me puse a pensar, ¿por qué es que adoramos a Dios? Y pensé, adoramos a Dios porque Él es santo. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Adoramos también a Dios porque nos salvó. Adoramos a Dios porque nos justificó. Adoramos a Dios porque nos redimió. Adoramos a Dios porque nos consuela. Adoramos a Dios porque nos sustenta. Adoramos a Dios porque nos provee. Adoramos a Dios porque Él es fiel. Adoramos a Dios porque nos sana. Adoramos a Dios porque nos perdona. Adoramos a Dios porque es nuestro Padre. Adoramos a Dios porque le estamos agradecidos. Adoramos a Dios porque nos creó. Adoramos a Dios porque nos permite ser parte de su plan. Adoramos a Dios porque nos ha dado dones. Adoramos a Dios porque nos sostiene. Adoramos a Dios porque nos protege. Adoramos a Dios porque cumple sus promesas. Adoramos a Dios porque tenemos una familia espiritual. Adoramos a Dios porque nos permite servirle. Adoramos a Dios porque hemos nacido para adorarle. Adoramos a Dios porque Él es digno de nuestra adoración. Entonces, cuando pensamos por qué adoramos a Dios, hermanos, hay mucho por lo cual podemos decir, por esto adoramos a Dios. Y es una bendición poder entrar a la palabra pensando justamente no tanto en nosotros y nuestras necesidades, sino pensar en el tremendo Dios que tenemos, que Él es digno de esta alabanza suprema. Permiso. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos pensar en qué áreas de nuestra vida, Señor, podemos adorarte más y más todavía, Padre. Y, Señor, son muchas las cosas por las cuales debemos adorarte. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, realmente te adoramos porque nos diste tu palabra, porque te podemos conocer a través de tu palabra, Señor, porque podemos conocer tus atributos, tu corazón, Señor, hacia nosotros y el mundo entero. Guíanos, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La plena adoración, hermanos, empieza con Jesús y se consuma en Jesús. Esa es la verdadera adoración. Empieza con Jesús y se consuma en Jesús. Y esto tiene que ver, quiero leer solamente un párrafo, un versículo de acá, de Apocalipsis 1:5, que dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y me encanta lo que dice Juan acá: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces somos seres que han sido amados, hemos sido seres que hemos sido lavados de nuestros pecados con la sangre de Jesús, y por eso que Él es digno de nuestra adoración. Entonces, cuando hablamos de que la adoración plena empieza con Jesús y termina con Jesús, es porque está acá. Mire el versículo 3 y después vamos a seguir. Bienaventurado el que lee, es una cosa, y los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, los que entienden esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, significa que obedecen
Esos tres principios son claves para entender la Escritura. Leer, entender y guardar. Y dice después por qué. Nos dice porque el tiempo está cerca. Y eso para nosotros es muy importante. Cuando decimos que esto empieza en Jesús y termina en Jesús, es porque la Escritura nos dice esto. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Me encanta cómo está escrito esto, porque no dice el que es, y que era, y el que será, sino que dice el que es, y que era, y el que ha de venir. Y porque si pone será, significa que nuestro Dios no es completo todavía, pero aquí está completo, el Todopoderoso, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y en el versículo 17 dice lo mismo al final, no temas, yo soy el primero y el último. Y esto es lo que Jesús quería dar a entender a Juan, para que él después diera un mensaje importante. Primero, Jesús se muestra con toda su gloria, acá en el capítulo número 1, pero con toda su gloria. Y él marca algo importante en el versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, cuando nosotros pensamos en por qué tendríamos que adorar a Dios, hermano, la razón está ahí, porque Él nos amó y porque Él nos lavó con su sangre. Entonces, nuestra actitud de adoración siempre debe ser como en gozo, ¿entienden? A pesar de nuestras flaquezas y a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las dolencias que podamos tener y a pesar de lo que podamos ver en todo lo que está pasando en el mundo hoy, que realmente a veces es terrible, uno piensa, no, esto no puede ser. Realmente no puede ser lo que está pasando en el mundo. Cuando uno ve las noticias, realmente uno queda asombrado de la capacidad del hombre para seguir haciendo mal. Y nosotros en la iglesia tenemos esta. Él nos amó y Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por lo tanto, Él es digno de nuestra adoración. Y yo quiero pedirle que fijemos un poquito nuestra mirada un poco más arriba de lo que estamos mirando hoy día en el mundo. Porque en esto que Cristo va a mencionar, después Juan va a gastar 2 capítulos para hablar de la indignidad de la iglesia. Para hablar de que la iglesia, estas 7 iglesias de Apocalipsis, no lograron entender lo que era adorar a Cristo plenamente. Ya estaban recién en el primer siglo. Y la iglesia había entendido al principio, Él nos amó, Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y se esperaba entonces que la iglesia viviera de acuerdo a ese principio de adoración. Debido a que Él nos amó, debido a que Él nos lavó, entonces el principio de adoración tendría que haber estado siempre presente. Pero acá de los capítulos 2 al 3, y ustedes lo saben, hay reprimendas a la iglesia. Y uno se pregunta, yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es que Jesús tiene que mostrar esto a la iglesia? ¿Por qué es que tiene que recordar a la iglesia su corazón? Y es porque la iglesia, cuando sale de adorar a Dios, va a empezar a adorar a otras cosas. Vamos a empezar sin querer o con querer a adorar otras cosas. Y van a tomar el lugar que corresponde a Jesús. Miren, yo quiero hacer un pequeño resumen. Capítulo 2, versículo 1, está hablando a Éfeso. Pero miren el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Entiendes? Esto es adoración. Habían perdido lo que era verdaderamente adorar al Señor. Habían dejado su primer amor. Miren que dice capítulo 2, 14, hablando de la iglesia de Pérgamo. Miren cómo arranca, cómo comienza el versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Sardis, capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Filadelfia, capítulo 3, versículo 8, muestra una iglesia débil, por cuanto tienes poca fuerza. La Odisea, capítulo 3, versículo 15, conocido por nosotros, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá
fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, eso estaba pasando en el primer siglo. Pero también había pasado lo del capítulo 1, versículo 5, en que la iglesia había sido amada y la iglesia había sido lavada de sus pecados con la sangre de Cristo. Y este Señor demandaba de ellos, anhelaba de ellos una adoración verdadera. No me refiero únicamente a la alabanza, entendemos, ¿verdad? Sino en todo contexto. En toda la vida de la iglesia, Él quería ser honrado, Él quería ser dignificado por su iglesia. Y termina capítulo 3, versículo 22, diciendo: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un siglo. Y el Señor de la iglesia tiene que recordarle a la iglesia que Él les amaba y que Él había lavado sus pecados con su sangre. ¿Saben, hermano? Yo sé que mucho del mundo está haciendo cosas malas, pero ¿saben? Nuestro corazón debe mantenerse en oración a Dios. Nosotros debemos adorar a nuestro Dios porque Él se lo merece, porque Él es digno, porque realmente Él requiere y quiere de nosotros. Ahora, yo sé que a veces cuando uno habla de indignidad o de dignidad, a veces nos vamos siempre a un planteamiento como muy humano. Decimos, por ejemplo, el trabajo dignifica. ¿Qué queremos decir con eso? Estamos tratando de decir que, bueno, es bueno que la persona trabaje y eso lo pone como digno. Pero junto con eso podemos decir otras cosas más. Pero no es eso. Miren, ¿se acuerdan de la historia del centurión que se acerca a Jesús porque había un criado enfermo? El hombre con autoridad, con mucha autoridad, le dice a Jesús: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Cuando está con el padre, le dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pablo, el gran Pablo, el misionero, el hombre que escribió mucho, mucho de él también en la Escritura dice decir: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Cuando uno entiende la indignidad, hermanos, entonces entiende la dignidad de Cristo. Cuando yo entiendo mi indignidad, entiendo la dignidad de Jesús. Eso me lleva a no mirarme a mí, ni a mirar al resto, sino a mirar únicamente a Jesús. Amén. Únicamente a Él, a adorar a Él, a exaltarle a Él, a entregar todo lo que podamos en nuestra vida hasta cuando Él venga, porque Él es, Él era y va a venir. Esta actitud de adoración, creo que cada vez tenemos que reforzarla entre nosotros los creyentes. Levantar un poco la mirada, ver nuestro corazón, que es indigno, pero ver la dignidad de Jesús y gloriarnos en Jesús. Ahora, mire capítulo 4, vamos a estar ahí un poquito, versículo 1. Aquí la adoración, como dije, tiene que ver solamente con Jesús. Y acá algo ocurre en el capítulo 4, versículo 1, que me encanta. Dice: después de esto miré. Y me pregunté, ¿después de qué? ¿Después de qué? Y era después de capítulo 1, donde se revela Jesús con toda su gloria, la dignidad de Cristo en el capítulo 1. Después también Juan vio y se le dijo la indignidad de la iglesia en los capítulos 2 y en el capítulo 3. Después de esto, después de mostrar a Cristo en su dignidad y después de mostrar que la iglesia no estaba adorando plenamente, Dios le da a Juan esta visión. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz oí, como de trompeta hablando conmigo, que dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta es la visión que tiene Juan. Sale ahora
de todas las iglesias, del mensaje que tiene que dar a las iglesias. Después de esto, él ve una puerta y él está en el cielo y él ve un gran trono y a uno sentado en el trono. Pero mire, en el capítulo 4 dice que alrededor de este trono, yo quiero que se imagine esto, un gran trono, pero dice en el versículo 4, alrededor de este trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Se suma a este séquito de gente en el versículo 6, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos 4 seres vivientes, yo sé que a veces nos empezamos a fijar en estas cosas de los llenos de ojos por delante y por detrás, y yo sé que muchos empiezan a sacar muchas cosas, pero ¿sabe? El punto no está ahí. El punto está en lo que viene. Mire el versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y cuando se nos dice que tenían 6 alas, entonces están hablando de ángeles. Son los ángeles que están en Isaías. 2 ángeles, o sea, un ángel con 6 alas. 2 para tapar su rostro, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Eran santos ángeles. Eran ángeles poderosos. Y miren lo que hacían. Tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y algo hacían. Dice, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos cuatro seres vivientes, ellos proclamaban algo importante. Decían la santidad del Señor, reconocían el poderío absoluto del Señor, reconocían la eternidad del Señor, daban la gloria, daban la honra y daban la gratitud. Pero algo ocurría, no solamente en ellos, sino había una reacción. Mire, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, versículo 10, los 24 ancianos que estaban sentados, algo ocurre con ellos. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un trono, 4 ángeles, adorando y declarando quién era este Dios, su santidad, poder y eternidad. Santos que hablaban de la gloria, la honra y de la gratitud que Dios merece, y esto provocó en 24 ancianos que se postraran delante de Dios y dijeran, digno eres de recibir la gloria y la honra. Estos 24 ancianos reconocen el señorío de Dios, la dignidad de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios, el poder de Dios, la creación de Dios y la voluntad absolutamente soberana de Dios. Cuando uno empieza a ver esto, una vez estaba con los líderes de los grupos pequeños de nuestra iglesia y le preguntaba algo de Apocalipsis. Y a veces, ¿por qué a veces nos toma mucho el Apocalipsis? Y alguien dijo, hay una historia de un hombre muy humilde
que conversa con un teólogo. Y el teólogo le pregunta al hombre humilde, ¿qué libro de la Biblia a usted le gusta más? Pregunta el teólogo al hombre sencillo. Y el hombre sencillo le dice, a mí me gusta Apocalipsis. Y el teólogo lo mira diciendo, pero ¿cómo le puede gustar Apocalipsis? Porque el hombre era muy sencillo. Y le dice, ¿pero por qué? Y le dice, me gusta Apocalipsis porque ganamos. ¿Sabes? Es tan sencillo el razonamiento de Pablo ese. Pero ¿sabes qué? Ganamos. Porque tenemos al único que es digno. ¿Y por qué digo esto? Porque mira capítulo 5 en adelante va a suceder algo que yo sé que muchos de ustedes han visto, pero cuando yo lo vi me quedé como perplejo y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué pregonaba? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? En el gran trono había uno sentado que era Dios, en su mano un rollo, un libro. 24 ancianos postrados, 4 seres vivientes, 4 ángeles adorando a Dios. Y aparece ahora un ángel fuerte pregonando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3. ¿Cuántos había? No había ninguno. Hermano, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esta escena? Está en el cielo. No está en la tierra. Está en el cielo. Y mire, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. En el cielo. Y eso es lo que me causó, cuando leía, me causó como algo adentro. ¿Cómo? En el cielo. Pero no había nadie en el cielo. En la tierra ya es comprensible, ¿cierto? Porque dice, bueno, aquí no hay ninguno solo. Pero en el cielo, ni uno solo. Y Juan, algo le pasa a Juan en el versículo 4. Juan dice, yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Me pregunté, ¿pero por qué Juan no fue? Si Juan él sabía quién era Jesús. ¿Saben? Juan se declaró también indigno. Y eso tiene que ver con nuestro corazón, hermanos. Esto es bueno que ocurra, porque a veces nuestro corazón tiende a dignificarse más que otros. Y nuestro corazón muchas veces tiende a olvidar quién es Cristo. Y solamente nos acercamos a Cristo para pedirle cosas a Cristo y no para gloriarnos en Cristo. Y no para exaltarle a Él. Y no para darle la honra y la gloria y todo lo que nosotros tenemos y que nos ha dado para que Él sea realmente exaltado. Juan lloraba mucho, no lloraba por poco. Fue un lamento profundo, porque él también vio su corazón. Y él dijo, tampoco yo soy digno. El lamento y el lloro de no haber nadie digno aún en el cielo. Pero el versículo 5 me encanta porque da pie a otra cosa. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué cosa, hermanos? Ha vencido. Ha vencido. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie
un cordero como inmolado. ¿Se dan cuenta que no está el león parado? Sino que el que está parado es el cordero. El que venció fue Jesús, sin duda, el león de la tribu de Judá. Pero el costo de esta guerra fue morir como un cordero. Y hermanos, eso muestra quién es Jesús. Todopoderoso por un lado, pero también humilde al entregar su vida por ti y por mí. Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está. Aquí está la dignidad del creyente. No está en tu trabajo. No está en si sabes alabar a Dios con buena voz o con no buena voz. No está en tu diezmo. No, está en lo que hace. Tu dignidad está en un cordero que fue inmolado y que se llama Jesús. Esa es nuestra dignidad. Esta es nuestra absoluta dignidad. Por eso cuando hay lloro, hay lamento, uno de los ancianos sabía la respuesta. El anciano no dijo, yo soy digno, tranquilo Juan, no llores más, yo voy a tomar el coso. Tampoco pudo. Pero sí el anciano sabía quién era digno. Y era Jesús. Ahora, esa dignidad de entender que este cordero inmolado es el que realmente nos bendice. Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ven lo que hacen acá los 24 ancianos y los seres vivientes en el versículo 8, ahora delante del cordero? Exactamente lo que hicieron delante de Dios. Se postran delante del cordero. Hermanos, adorar a Dios significa que nuestra vida está constantemente postrada delante del Señor. Constantemente delante del Señor. Eso nos va a llevar a entender que nuestra vida de santidad ante Él es importante. Eso nos va a frenar a hacer muchas cosas que a Dios le duele que sus hijos hagan. Él hubiese querido alabar a su iglesia en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero porque amaba a su iglesia, tenía que decirle, tengo que decirte tal cosa. Iglesia, cambia y adora como corresponde. Y en ese sentido uno puede ver acá cómo es esto. Pero mire lo que pasaba en el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, se vuelve a repetir la palabra digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y aquí están los chilenos, ¿o no? Y aquí están los de los avellanos, y aquí están los de Ñuñoa, de la Cisterna, de Peñarolén, del Espejo. Aquí están todos. ¿Por qué? Porque el ser inmolado fue por amor. Y el amor de Cristo nos llevó también a ser lavados de nuestros pecados. Y eso debe llevarnos a este cántico nuevo, que es el cántico de adoración de nuestro propio corazón. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres. Hermanos, que ojalá de nuestra boca nazca naturalmente decir a Dios, digno eres, Señor. Yo soy el indigno. Yo no soy digno de que me hayas salvado.
Yo no soy digno de que me hayas comprado con tu sangre. No soy digno de que me hayas amado. No soy digno de que hayas fijado tus ojos en mí. No soy digno. Pero porque tú eres digno y así lo decidiste, entonces tengo este cántico en mi corazón. Digno eres, Señor. Digno eres. Versículo 11 me encanta, porque aquí la cosa se expande. Miren. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los 24 ancianos, y su número, ¿cuántos eran, hermano? Me encanta esta parte, me encanta. Y su número era millones de millones. ¿Y qué decían estos millones de millones? Versículo 12. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, ¿qué cosa? Es digno. Es digno. Digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Muchos ángeles, los seres vivientes, ancianos, todos ellos dignificaban al Cordero, daban la gloria al Cordero y se daban cuenta: no hay otro, por muy santo que es un ángel, aún así no es digno de estar delante de Cristo. Los ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro en sus cabezas, tampoco eran dignos de estar delante del Cordero. Millones de ángeles tampoco eran dignos de estar delante del Cordero. Pero ellos podían decir: había uno solo que era digno, y es el Cordero, y es Cristo. Este es nuestro Señor, hermanos. Él es digno. Él es digno. Él es digno de toda oración. Él es digno. Ayer hablaba con los matrimonios de Melipilla y le preguntaba: ¿quién gana cuando ora a Dios? ¿Quién se beneficia cuando ora a Dios? ¿Dios se beneficia? Dios es Dios. Dios no es más Dios porque yo oro. ¿Entienden? Dios no es más Dios porque yo adoro a Él. Ya Él es Dios. El que se beneficia en la oración soy yo. El que se beneficia adorándole soy yo. El que se beneficia sirviéndole a Él soy yo. Cuando entendemos nuestra indignidad y entendemos su dignidad, entonces entendemos que es un privilegio adorar a Jesús. Que es una honra adorar a Jesús. Él es el inmolado. Él es el digno de tomar el poder. Él es el digno de tomar las riquezas. Él es el digno de tomar la sabiduría. Él es el digno de tomar la fortaleza. Él es el digno de tomar la honra. Él es el digno de tomar la gloria. Él es el digno de tomar la alabanza, hermanos. Él es digno. 5:13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: 4 cosas. Sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por los siglos de los siglos. Nuestra supuesta dignidad humana va a morir cuando nos muramos nosotros. Y quizá un ser humano va a decir: sí, esta persona era digna. Pero saben, hay uno que es digno por siempre, y es Jesús. Y Él nos permite a nosotros adorar a Él. En Apocalipsis 5:14 se cierra este cuadro de esta plena adoración.
Los 4 seres vivientes decían amén. Los 4 seres vivientes decían amén. Y ustedes saben lo que significa amén, ¿cierto? Así sea. Hay uno solo digno, y es el Cordero. ¿Se da cuenta? No está hablando de bondad o maldad. Está hablando de dignidad o indignidad. El ser humano es indigno y necesita un Salvador digno. Podemos pensar, no es tan malo una persona, no es tan buena, y podemos empezar a juzgar su moralidad, pero no es el punto. El punto es que todo ser humano es indigno y hay un solo digno, que es el Cordero. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Me encanta esta expresión porque se repite un par de veces: se postraron sobre sus rostros. Esto significa se humillaron. Entendieron la distancia que había entre ellos y el Cordero. Eran conscientes que el Cordero era el digno. Nosotros como iglesia podemos adorar plenamente al Señor mientras estemos acá, mientras vamos entendiendo qué significa adorar de verdad a Él. La verdad es que hay una mala noticia. La mala noticia es que nadie es digno. Pero también es verdad que hay una buena noticia, que hay uno solo que es digno y se llama Cristo. Y ante Él y por Él, la iglesia debe vivir. Hoy nosotros estamos en esta previa, hablando de fútbol, ¿cierto? De la adoración completa. Hoy lo hacemos como podemos. Podemos hacerlo cada día mejor. Pero entendemos que si lo hacemos, tiene que ser en Cristo. No podemos adorar a Cristo sin Cristo. Colosenses capítulo 1 nos da pautas para esto. En el versículo 2 dice de Colosenses 1:1: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Versículo 4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 14: ¿en quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y versículo 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La adoración de nuestro corazón, hermano, no puede ser sin Cristo. ¿Entienden? Y porque estamos en Cristo, entonces Él puede recibir la adoración que Él merece. El digno recibiendo la adoración del digno. Lavados por su sangre, amados por Dios. El digno amó a los indignos con el propósito de que el indigno en Cristo pueda adorar a quien es digno. Hoy estamos en esto, pensando: Señor, ayúdame a adorarte mejor. Ayúdame a entender cómo adorarte mejor. Como cada área de mi vida te adora a ti. Como cada parte de mi ser te adora a ti. Y ahí siempre pensamos: Señor, hay cosas en nuestra vida quizás que
tú tienes que ayudarnos a sacar, porque no te están adorando de la forma que tú mereces. Hermanos, que el Señor nos halle dignos en nuestra humillación. Que el Señor nos halle dignos en nuestra servicio. Que el Señor nos halle dignos en nuestra dependencia a Él. Que Él nos halle dignos en su amor. Que Él nos halle dignos en una vida santificada. Que Él nos halle dignos en nuestra vida de obediencia. Que Él nos halle dignos en su temor. Y nos sumamos a Judas cuando Él escribió: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, quiero servir a adorar a aquel que es digno. Recordemos siempre, Él nos amó, Él nos lavó. Nuestro deber a eso, la respuesta a eso es: Señor, permítenos entonces adorarte con todo nuestro ser, en todo sentido. Amén. Oramos al Señor. Padre, sé que cuesta entender, Señor, qué significa adorarte. Y podemos buscar, Señor, un montón de versículos para que nuestra mente, Señor, quede sabiendo lo que es adorarte. Señor, ayúdanos a ver nuestra indignidad para poder ver tu dignidad completa, Señor. Padre, guárdanos nuestro corazón. Cuida nuestro corazón, Señor. Cuida nuestra mente también. Y Padre, haz que cada área de nuestra vida aprenda a adorarte a ti, Señor. Que nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, Señor, todo nuestro ser puede realmente decir: digno eres tú, Señor. Gloríate en tu iglesia, Señor, te pido. Gloríate en tu pueblo, al que amaste, al que lavaste, Señor. Y ya nos tenés este cántico nuevo en nuestra boca, Señor. Digno eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente esta dignidad en ti. En el nombre de Jesús. Amén.